Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase y les pediría a algunos de los chicos que recuerden que de pronto hay una pregunta pendiente de las clases anteriores, pueden hacerla. Hoy día, muchachos, voy a tratar de hacer rápido este tema y luego vamos a desarrollar preguntas y respuestas que han venido muchísimas veces en la universidad o van a venir preguntas muy similares. ¿Ya? Entonces acá tengo una batería de preguntas que vamos a trabajar y vamos a tratar de avanzar cuanto antes lo referente a la economía informal. Muy bien, alumnos. Repito, si hubiera alguna pregunta, la pueden hacer. Me alegraría poder contestarles, alumnos. Bueno, ¿alguien de ustedes me puede contestar si están escuchando bien o no, chicos, para comenzar de una vez la clase? ¿Se escucha muy bien, Oscar, Jennifer, Juan Antonio, Camila? ¿Están escuchándome bien? Sí se escucha. Muchas gracias, Camila, muy amable. Ya, entonces vamos a comenzar nuestra clase de la siguiente manera. Eh, Chicos, ¿qué es la economía informal? Llamada también como la economía irregular, debido a la evasión tributaria por burla que hace de los controles administrativos del país. Se calcula, chicos, actualmente que bordea el 75% la economía informal en el Perú. La informalidad en términos que se utiliza para describir a las empresas, eh, trabajadores y toda actividad que opera fuera del marco legal y el marco regulatorio. Entonces, cuando hablamos de la economía informal, chicos, vamos a hablar de aquella donde las condiciones laborales no siguen un marco legal. Así abarca una serie de actividades productivas donde los trabajadores no cuentan con derechos como vacaciones, compensación por tiempo de trabajo, indemnización para despido y otras cosas más. Es decir, en este tipo de economía están todos los negocios donde hay informalidad laboral, de modo que las personas trabajan al margen de las leyes laborales. Un aspecto importante de la economía informal es que diferencia a la formal, que a la diferencia de la formal no paga los impuestos correspondientes. Por esa razón, muchos negocios prefieren mantenerse en la informalidad porque reducen sus costos. La informalidad suele estar muy relacionado con los bajos niveles de productividad, escasa formación jurídica, que la mayoría de empresarios desconocen las leyes, y poca inversión en tecnología. Igualmente suele relacionarse con la pobreza y la marginalidad, pero esto no necesariamente puede ser así. Puede ser, por ejemplo, que un negocio perfectamente formal, el empleador decida ocultar las horas extras que elaboran sus trabajadores para no pagarles ese tiempo adicional. Dichas horas, hombre, no reconocidas, también forman parte de la economía informal. Entonces, chicos, dicho en otras palabras, ¿qué es la economía informal? Todo aquello que está al margen de la ley, que está fuera del marco legal y que lamentablemente en el Perú es muy, muy alta, pero tiene sus cosas buenas también de repente, por ahí algo, pero en conclusión es negativa. Este es un ejemplo clásico que nosotros vemos en el Perú, pero no solamente en este rubro. Podemos ver, por ejemplo, informales con la venta de todo tipo de bienes, de todo tipo de bienes. Si ustedes ven Gamarra, por ejemplo, van a ver fuera de Gamarra,
totalmente la informalidad. Las empresas informales tienen la característica de esta imagen que contamos acá, que lo hemos tomado del Ministerio de Economía, si mal no recuerdo. Empresas informales. Es confidencial, no se lo cuentes a nadie. ¿Eh? Puro bla, bla, bla. No promociona porque es de Cuenca y esto no se lleva. Sí, sí, va a Sutana porque se ha hallado con Mengano. Se enteró por su suegra que es prima de Pitillo, mejor dicho, todo aquello que se hace de boca en boca a margen de la ley. Si no lo cuentas tú, lo hará otro menos que probablemente te querrá menos. Chicos, ahora vamos a ver cuáles son las causas de la informalidad. ¿Por qué se produce la informalidad? En primer lugar, carencia de conciencia tributaria. Mucha gente no sabe ni para qué ni por qué se paga impuestos y ni le interesa y nunca ha sido formado. Hay un problema que a veces se presenta, muchachos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando van los de la policía municipal o van los policías a desalojar a los ambulantes y de pronto el ambulante está con sus hijitos o con su hijo pequeño y se produce un enfrentamiento entre los ambulantes y los comerciantes y se tiran cosas, se tiran piedras, se tiran de todo. Ese niño que es hijo de este ambulante o de esta ambulante va a observar ese fenómeno y va a escuchar el comentario de los ambulantes y para este niño va a ser la policía la que le está robando los municipales, los que le están robando a su papá o a su mamá. Y entonces este niño va a pues crecer con un rencor y con una verdad, entre comillas, que su madre está siendo asaltada, está siendo despojada, está siendo robada por estos señores que representan a la ley. Ahora van a ver que ese muchacho, entonces, si crece así, ¿qué conciencia tributaria va a tener? No va a tener ninguna conciencia tributaria. Luego, dificultades burocráticas para legalizarse. Chicos, si tú quieres hacer algo legal, hay mil trabas que vas a presentar, se te van a presentar en este proceso. Te dicen que van a agilizar, te dicen que son menos trámites, pero las personas lo hacen difícil porque lamentablemente hemos agarrado una forma de ser en el Perú que es decepcionante. Cada vez que vas a sacar una documentación, los que trabajan allí, los que son del Estado, tratan de sacar ventaja, pero ya se ha institucionalizado, chicos. Debe haber algunas personas honestas, pero el sistema los corrompe o les hace trabajar mal. Para que pase un papel a otro lado, demora un tiempo terrible, te ponen trabas y algunos sinvergüenzas quieren coimas. Es todo un proceso. Y cuando te vas a legalizar, pues, y va a pasar tanto tiempo, entonces consideras que estás perdiendo dinero al no trabajar y comienzas a trabajar ilegalmente. Y al trabajar ilegalmente vas a ver ciertas ventajas, esas ventajas entre comillas. ¿Cuál es la ventaja? No vas a pagar impuestos y eso hace pues que sea tentativo porque el margen de ganancia es mayor. Otra causa de la informalidad, chicos, es la debilidad del Estado para supervisar. Ustedes ven, alumnos, lo ilegal que es casi todo en el país, pero imagínate, casi 75% de la informalidad. Por ejemplo, nosotros estamos en el rubro de educación.
Si vieras cuántas supuestas academias existen simplemente con el interés de ganar dinero, no les interesa el servicio que van a dar, solamente les interesa captar los ingresos, nada más. Dificultad para el acceso al empleo normal. Encontrar un empleo normal en el Perú es muy difícil, chicos. Es muy difícil. Es más, al empresario últimamente, repito, entre comillas, le conviene tener un empleado informal, mejor dicho, fuera de planilla. Se evita una serie de gastos, deja de pagar al seguro social, por lo tanto ese trabajador no tiene seguro, altos costos para formalizarse, y esta parte que también está entre comillas, creencia de no ser detectado, ¿no? Esa es la de Pepe el Vivo. Y cuando los detectan, vienen los problemas. Cuando los detectan, se quejan, señalan que el Estado es abusivo y la gente dice, pobrecito, está trabajando, y hay un gran problema donde la informalidad prácticamente ha pasado a ser formal. Ahora parece que los informales fueran formales y los trabajadores que son formales ya son menos, y parece que ellos son los informales. No convencimiento del retorno en servicios públicos. La gente cree que sus ahorros, que sus tributos no lo ven. ¿Para qué voy a pagar si es que mi tributo no se va a dar buen uso? Estas son algunas de las causas que tiene la informalidad. En el Perú es frecuente, es común, es natural ver informales en nuestras calles. Y hay algo más grave todavía. No sé si a ustedes, a alguno de ustedes le ha pasado. Tú cruzas por un lugar y deseas comprar un producto, llamemos un Sublime, por ejemplo, chicos, ya que es un chocolate conocido del Perú, y vas a un informal a comprarlo en un lugar transitado. No sé cuánto será el Sublime, chicos, pero supongamos que está a $1.50. Tú vas a la tienda y lo compras $1.50. Pero un día estás pasando por allí y de pronto te encuentras con un ambulante que está vendiendo el Sublime. En la esquinita tiene está sentadito allí. Tú le dices un Sublime, por favor, y te cobra $1.70. Pero te está cobrando más caro que el de la tienda. Y si tú le dices, pero ¿por qué me está vendiendo tan caro si en la tienda cuesta $1.50? Todavía te dice, entonces vaya a la tienda. Entonces, por tú evitarte caminar una cuadra, media cuadra, cruzar una pista, a veces pagas $1.70 y fortaleces esa conducta. O sea, el ambulante encima que no paga local, no paga impuestos, no paga agua, luz, no paga nada, encima todavía te vende más caro. Es curioso, es muy curioso observar esta conducta de los informales. Chicos, ahí hemos visto algunas causas de la informalidad. Vamos a ver la informalidad en el Perú, la definición que da el Banco Central de Reserva del Perú. Dice, el sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer. Esta definición fue introducida por el señor Hernando de Soto. Hernando de Soto, chicos, es un peruano que ha hecho bastante trabajo acerca de la informalidad en el Perú, aunque su conocido libro es tal vez El otro sendero, donde explica de manera acuciosa la informalidad. En su clásico estudio sobre la informalidad ha alcanzado gran popularidad, ya que su fortaleza conceptual permite concentrar el análisis de las causas de la informalidad
antes que meramente en los síntomas de esta. Ahí está la informalidad. Si ustedes ven, estamos buscando otras definiciones de economía informal, sector informal de unidades productivas. Ese es el enfoque empresarial. ¿Qué es la economía informal para los empresarios? Para los empresarios es el sector informal de unidades productivas. Producen bienes y servicios en pequeña escala. Su organización es rudimentaria. No hay distinción entre el trabajo y el capital. Hay empleo ocasional. Activos no pertenecen a las empresas. No se distinguen gastos empresariales con gastos del hogar. Definición operativa. Unidades productivas que no están registradas en la administración tributaria, o sea, no existen para SUNAT. Entonces, si yo te digo que hay casi un 75% que es informal, que no está registrada en lo que va a ser la SUNAT, imagínate la alta tasa, ¿no?, de informalidad. Imagínate la gran cantidad de evasión tributaria que tiene el Estado peruano. Entonces, lo que necesitamos es hacer más ancha, ampliar la base tributaria para que haya más captación de tributos para el Estado y por lo tanto haya más inversión en lo que va a ser obras públicas y fortalecer las arcas del Estado. Entonces sería lo ideal. Como te dije, hay un grave problema. ¿Cuál es el problema? Que la gente dice que no ve sus impuestos. La gente no ve sus impuestos y la gente generalmente duda, ¿no?, del buen empleo de ese dinero que retorne como servicio o como bien público. Ese es un problema muy grande, chicos, muy grande que tenemos en el país. Chicos, ¿qué es la economía informal? Repito, chicos, miren ahora esta ya, el empleo informal, análisis de los empleos, enfoque laboral, relación de trabajo no está sujeta a la legislación laboral, este es el enfoque laboral. La relación de trabajo no está sujeto a la legislación laboral, no tiene protección social. Chicos, no tiene preaviso de despido, no tiene indemnización por despido, no tiene licencias por enfermedad, no hay vacaciones anuales pagadas, no hay pensión de jubilación. Mira qué pasa laboralmente cuando se está en el mercado informal. Definición operativa. Empleos del sector informal más empleo asalariado fuera del sector informal sin protección social, incluidos los trabajadores familiares no remunerados. ¿Se han dado cuenta, jóvenes, todos los problemas que tiene al estar en la economía informal? Lo que pasa es que la economía informal soluciona pequeños problemas, mejor dicho, da para vivir, pero no permite generar bienestar, por ejemplo, para los que trabajan de esa manera, de esa manera. Consecuencias de la informalidad. Afecta el crecimiento ordenado del país, la productividad se hace ineficiente, el bienestar social está fuera del alcance de los trabajadores y hay dificultades para acceso al sistema de crédito bancario. Cuando tú vas a pedir un crédito al banco, el banco te va a pedir ciertos requisitos y te puede dar un crédito pues como persona, pero si tú quisieras sacar un crédito empresarial, que es mucho más bajo sus intereses por si acaso, mucho más bajos sus intereses, y te permite crecer o tener una mayor inyección de inversión, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque no estás registrado, no estás acreditando una empresa.
Ese es un problema, por ejemplo, de no estar formalizado. Reduce la recaudación tributaria, es la que te dije, hace daño al Estado. Reduce la cobertura de provisión de bienes y servicios al público. Chicos, como ustedes verán, esta es una parte muy corta y esto es lo que me interesa que ustedes hayan conocido de lo que va a ser la informalidad en el país. Ahora, jóvenes, lo que yo voy a querer para bien de ustedes es trabajar con una batería de preguntas tipo que se ha hecho y explicar cada pregunta que hacemos, cosa que de este modo vamos a fortalecer mucho más el trabajo. Eh, si alguien quisiera hacer una pregunta de la informalidad, lo podemos hacer, chicos, o si no, comenzamos de una vez a desarrollar preguntas y respuestas, pero de manera tal que cada pregunta esté sustentada su respuesta y así vayamos a tener mayor fuerza para tener posibilidades o mayor posibilidades de responder las preguntas que nos van a hacer. Eh, ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Eh, si ustedes tienen en este instante, chicos, tengo a la mano los PPTs que hemos pasado. Si a alguno de ustedes le falta algún PPT, de una vez me dice, chicos, cosa que yo le pueda pasar en este instante los que necesitan su PPT, alumnos. Muy bien. Muy bien, chicos. Chicos, ¿todos tienen su PPT para pasárselos o ya lo tienen? Un negocio informal, alumno, viene a ser aquel negocio que tú abres, pero sin estar registrado en SUNAT, sin tener los permisos, sin pagar seguros, pero también sin recibir una serie de beneficios como es la formalidad. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, los que han tenido un negocio o una empresa formal han recibido un apoyo del Estado, que se les ha dado un precio a una tasa de interés baja o casi nula, préstamos de dinero en muchos casos en cantidades significantes. Eso es un negocio informal, Lourdes. Por eso es que aquí está la explicación no de la informalidad. Ahí está lo que es la informalidad. Ahí está, ¿ves? Lourdes, ¿quedó claro eso? Muy bien. ¿Todos tienen su PPT, chicos? ¿Nadie me ha contestado o no hay mayor importancia en tenerlo o no? Bueno, si alguien me pasa la voz, les diré que les podría pasar inmediatamente en ese instante. Me mandan un número de teléfono y lo paso inmediatamente porque ustedes creo que tienen su chat y pueden pasarlo entre ustedes. Muy bien, muchachos. Camila, tú creo que me contestaste, gracias por contestarme. ¿Todo en orden, Camila? ¿Se está escuchando bien? ¿Alguna pregunta, chicos, de la informalidad? ¿Quedó fácil? ¿Quedó claro? María Fernanda, Jesús Iván, ¿todo bien? ¿Todo claro? Gracias, Jesús Iván, muy amable. Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer preguntas y respuestas para que ustedes participen y cosa que de este modo yo dé las respuestas y así aclare alguna duda que pueda quedar alumnos allí. A ver, vamos. Yo voy a hacer esta pregunta, chicos, ¿ya? El que quiere me lo contesta por chat o me la contesta.
Cuando se busca comprobar la validez o la negación de una ley o principio general, ¿qué método se está aplicando, alumnos? El método analítico, deductivo, inductivo, dialéctico, experimental. Repito, cuando se busca comprobar la validez o negación de una ley o principio general, se estaría aplicando el método analítico, deductivo, inductivo, dialéctico o experimental. ¿Alguien me da la respuesta, jóvenes? Bueno, para aplicar de manera científica los fenómenos económicos, realizamos un conjunto de actividades intelectuales ordenados que conozcan a conocer la verdad. Esto constituye el método de estudio. De esto tenemos el método inductivo, el cual analiza el primero de los casos particulares para luego establecer una ley o principio general, en tanto que el método deductivo, llamado sintético, parte de un principio general o ley para después contrastarlo con los particulares del mundo real y determinar su validez o su negación. En este caso, la respuesta sería el deductivo. Recuerda que para explicar de manera científica los fenómenos económicos, tenemos que realizar un conjunto de actividades intelectuales ordenadas que conduzcan a conocer la verdad. Esto constituye el método de estudio. Entonces, hemos visto acá que la respuesta sería el método deductivo. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de lo general, estamos partiendo de lo ya existente. Y recuerda la diferencia. El método inductivo es aquel que analiza primero los casos particulares para luego establecer una ley o principio general, en otra palabra, de lo particular a lo general. En cambio, el método deductivo, que se llama también el método científico, parte de un principio general o ley para después contrastarlo con los casos particulares del mundo real y así determinar la validez o la negación. Esa sería, por ejemplo, la respuesta. A ver, vamos a hacer una pregunta más, chicos. Ojo, todo esto es importantísimo para ustedes. La pregunta es, ¿la teoría económica qué busca fundamentalmente? Repito la pregunta. La teoría económica qué busca fundamentalmente. Te doy alternativas, chicos. Busca describir el desarrollo de la sociedad. Busca explicar los fenómenos económicos. C, busca descubrir las causas de la pobreza, busca interpretar y transformar la sociedad o busca cuantificar las actividades económicas. ¿Qué es lo que busca, alumnos? Buscaría explicar los fenómenos económicos. Recuerda cuando nosotros hicimos la primera clase, yo les dije que la economía se dividía en dos, en una economía positiva y en una economía normativa. Y cuando les hablé de la economía positiva, recuerdo que les dije que es aquella información que te va a dar la economía a través de la economía descriptiva, las cosas tal y como son. Recuerda que te dije inclusive que el estudio que te daba la economía descriptiva te hablaba de la realidad económica y observaba sistemáticamente el comportamiento de los agentes y proporcionaba datos estadísticos, pero sin juicio de valor. Mejor dicho, te decía las cosas tal como son. Y, por ejemplo, ahí estaba SUNAT, el Banco Central de Reserva. Entonces, con todos
con todo ese estudio que tienes ya realizado por las instituciones que te he mencionado, entonces de allí podrías a partir a tu teoría económica. Entonces la teoría económica es la que va a formular categorías, principios, teorías, leyes y modelos con sustento de la economía descriptiva. Entonces ahí ya tenemos la respuesta, alumnos, ya tenemos la respuesta, que la teoría económica busca fundamentalmente explicar los fenómenos económicos, pero te los explica gracias a que ya ha recibido toda una descripción real, verdadera, de lo que es la economía positiva. Recuerda que te dije que la economía se dividía en una economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es las cosas como son, así en todo su verdad. Y la economía normativa viene a ser como quisiera que sea. La parte de la economía positiva, la que depende de la economía positiva, es la economía descriptiva, y esa es la que te describe todas las cosas como son en realidad. Y es, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Banco Central de Reserva del Perú. Y ellas son las que te cuentan la verdad. Y en esa verdad tú sacas una teoría, no para que explicas los fenómenos económicos. Una vez que has explicado, ya viene la otra parte, la economía normativa. Lo que vas a tratar de hacer, a eso se llama política económica, para tratar de solucionar los problemas que te ha contado la economía descriptiva. Y eso es lo que se llama la teoría. La teoría es aquella propuesta que tienes para solucionar esos problemas. Esa propuesta es gracias a qué, a una información que tienes. Y esa propuesta, que es la que se tiene que hacer, es la que tiene que hacer para solucionar los problemas que te han informado. Los fenómenos económicos es todo aquello que se presenta, chicos, en la economía y que tenemos que tratar de resolver y solucionar. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar qué fenómeno económico existen, y de acuerdo a eso nosotros tratar de dar alternativas para conocerlo bien, y si está haciendo alguno daño, entonces cómo afrontarlo. Muy bien, creo que ya te dije que los fenómenos económicos, pues, eh, siempre se van a dar, son por las actividades que desarrollan los hombres, ¿no? Dentro de la sociedad, y ahí va a haber una serie de problemas que se presentan, y a eso se va a llamar fenómenos económicos. Muy bien, cualquier hecho económico, alguno se conoce como un fenómeno económico, ¿no? En otras palabras sería, pues, la manifestación de la realidad, ¿no? Con un suceso que impacte en la economía. Muy bien, ahí está tu pregunta, Jesús Iván. Ahí está la respuesta. Todo claro, Iván, cualquier acto que se presente en la economía cuando un hombre trata de solucionar sus necesidades, a eso se va a llamar fenómeno económico, que se va presentando constantemente, ¿no? Acá en la pandemia se han presentado diversos fenómenos económicos, y eso hay que estudiarlo, explicarlo y encontrar las alternativas que puedan solucionar esos problemas que se han generado. ¿Todo claro, Jesús? ¿Quedó claro la explicación? Gracias, Jesús. Una pregunta más. Dice, la toma de decisiones de un productor con el objetivo de maximizar sus beneficios es campo de estudio de a ver, chicos, repito, un productor agrario desea ganar más, desea mejorar sus ingresos, y entonces va a tomar ciertas decisiones. Chicos, ¿qué parte de la economía le corresponde ese estudio? ¿A la macroeconomía,
a la microeconomía, a la política económica, a la economía política o a la economía monetaria. Sí, Camila, en este instante, si ustedes me mandan un número, yo les envío en ese instante a esa persona para que ella lo tenga, lo ponga al WhatsApp de ustedes. En ese instante, Camila, si tú me das un número, yo lo mando y tú inmediatamente lo pasas. Pero en este instante ya, porque estoy a la mano y lo tengo en el WhatsApp para hacerlo más fácil. Ya, chicos, vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya? Dana, en este instante, en este segundo, va para la alumna Dana está proporcionándome, a ver, un segundo, por favor. Acá está. A ver. Chicos, procuren participar en en las preguntas que hago para que de este modo nosotros tengamos mayor interacción, pues, muchachos, por favor. A ver, vamos con este número, ¿ya? A ver. Dana. Listo, Dana, te lo lo he enviado la primera que envió. Ya, Dana, te acabo de enviar, confírmame tu recepción, por favor. Sí, profesor, ya me llegó. Ya, Dana, entonces tú lo pasas en ese instante a tu compañero. Chicos, entonces ya tienen ustedes eh, todos los PPTs, lo he mandado donde Dana. Lourdes, discúlpame, pero Dana me lo mandó primero, pero ella te lo va a hacer, llega ahí a Lourdes, está en tus manos seguro. Chicos, ya de una vez confirmen la recepción de sus PPTs para enviarles este que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Cuál sería la respuesta si te dije que hay un señor que se llama Juan que va a producir, que quiere mejorar sus ingresos y comienza a tomar ciertas decisiones con el objetivo de maximizar sus beneficios? eh, ¿Qué parte de la economía estudia esa actividad que está tratando de realizar el amigo del ejemplo? ¿La macroeconomía, la microeconomía, la política económica, la economía política o la economía normativa? ¿Cuál sería la respuesta? Chicos, las tres primeras clases que tuvimos con ustedes fueron unas clases maravillosas. Participaban y me daba ganas de trabajar. Es más, hasta para entrar a la clase me preparaba, chicos, con gusto. ¿Y ahora qué sucede? ¿Por qué no quieren hablar?
¿Ah? Bueno, la respuesta sería la microeconomía. ¿Por qué, profesor? Es que la microeconomía estudia las unidades económicas, tales en el caso del productor, las unidades económicas de la industria, el precio, el consumidor, entre otros. Entonces, la microeconomía explica el comportamiento de esas unidades en el mercado, siendo en este caso el productor el que busca maximizar sus ganancias en dicho mercado, de acuerdo al modelo de competencia. Para que esto sea posible, el productor debe actuar racionalmente, midiendo adecuadamente su costo de oportunidad. Por supuesto que todo esto debe darse en el mercado, porque de acuerdo a la teoría liberal, el mercado es el mejor asignador de recursos. Hay algunas palabritas que de repente ustedes la confunden o no la entienden, solamente me escriben o me preguntan. Por ejemplo, acá dicen que si un productor quiere maximizar sus ganancias, entonces dice, la pregunta dice, ¿qué parte de la economía estudia? Estudia la microeconomía. Entonces, cuando yo te hablo y te digo que para que esto sea posible, el productor debe actuar pensando, racionalmente, midiendo su costo de oportunidad. Profesor, el costo de oportunidad, ¿qué cosa es el costo de oportunidad? Es que debo producir algo porque en ese momento me va a dar más ganancia y dejo de producir otra cosa porque no me conviene. Entonces estoy aprovechando esa oportunidad. El costo de oportunidad es hacer algo dejando de lado algo. ¿Por qué? Porque me va a dar mayores ganancias. Me va a dar mayores ganancias. ¿Correcto? Muy bien. Lourdes, ¿ya lo tienes los PPTs o todavía? Lourdes, Campos. Chicos, ¿ya les llegó el PPT a todos? Dana, ¿envías el PPT a todos tus compañeros? Sí, profesor, solamente lo que está en el grupo. Ah, ok, claro, la idea es eso, ¿no? Miguel Ángel, sí, profesor, gracias, gracias, Miguel Ángel, muy bien. Este PPT que está así igualito, se lo mandas ya, sí, te lo envío en este instante. Muy bien. Vamos a, chicos, vamos con otra pregunta más, pero participe. Yo la voy a explicar, cada respuesta la voy a explicar por qué, para que ustedes me entiendan mucho, mucho mejor. Gracias, Camila. Eh, si yo te hago algunas afirmaciones, eh, tú me dirás si no es coherente con las afirmaciones positivas, ¿ya? Sobre las afirmaciones positivas, no es coherente afirmar. Mira lo que te estoy diciendo. Sobre las afirmaciones positivas, no es coherente afirmar. A son aseveraciones sobre lo que es. Puede ser apreciaciones correctas o incorrectas. Se refiere a la observación del fenómeno económico. Indica cómo son los hechos económicos y expresa un juicio de valor. Repito, sobre las afirmaciones positivas, no es coherente afirmar. O sea, ¿qué cosa no pertenece a las afirmaciones positivas? Son aseveraciones sobre lo que es. Sería la alternativa A. La alternativa B sería, pueden ser apreciaciones correctas o incorrectas. C, se refiere a la observancia del fenómeno económico. D, indican cómo son los hechos económicos. Y E, expresa un juicio de valor. Chicos, ¿cuál de esas afirmaciones no corresponde a la economía positiva?
recuerda lo que te he dicho, chicos. La economía positiva es la parte de la economía que te dice las cosas como son, sin juicio de valor. No me molesta, no me importa si te molestas, si lloras, si te tiras arriba, no me importa. Te digo las cosas como son. Esa es la economía positiva. Y la economía normativa es, a mí me gustaría que las cosas sean así, por eso quiero hacerlo así. Entonces la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa va a estar allí. Chicos, entonces, sobre las afirmaciones positivas, no es coherente afirmar. Son aseveraciones sobre lo que es. Pueden ser apreciaciones correctas o incorrectas. Se refiere a la observancia del fenómeno económico, indica cómo son los hechos económicos o expresa un juicio de valor. ¿Cuál sería la alternativa correcta, chicos? Ya Jesús me dio una respuesta. ¿Alguien más puede intentar la respuesta, alumno? Repito, estamos hablando sobre algo que no pertenece a la economía positiva. No pertenece a la economía positiva. A, son aseveraciones sobre lo que es. B, puede ser apreciaciones correctas o incorrectas. Se refiere a la observancia del fenómeno económico. D, indica cómo son los hechos económicos. Y E, expresa un juicio de valor. ¿Alguien intenta una respuesta, por favor? Muy bien, muy bien. La respuesta correcta la dio Dana. La respuesta correcta es expresa un juicio de valor. Entonces, el alumno que me dio la letra B cayó en un distractor. ¿Por qué? Porque yo te digo las cosas como lo veo, o sea, así lo veo, pero de repente no es así, pues. Por eso te lo dice sin juicio de valor, mire, yo lo veo así, así. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Yo veo a este señor que sus graneros están vacíos, por lo tanto es pobre. Mira lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo la verdad. Su granero, este señor, está vacío. No tiene nada, por lo tanto es pobre. Eso yo escribo. Te estoy contando lo que yo estoy viendo. Esto es real. Pero ¿qué sucede? Sucede que ese señor va a cosechar de acá una semana. Y de acá a una semana sus depósitos estarán totalmente llenos de cosecha. Pero en el instante que yo dije, no era así. Espero que hayas entendido esta respuesta, Jesús, ¿no? Pero muy bien participar, chicos, muy bien. Chicos, recuerden que cuando uno participa es probable que se equivoque, pero equivocándose se aprende más todavía. Una pregunta más, chicos, ¿ya? Para conocer el mundo económico en forma sencilla, se elaboran cuadros abstractos que en forma resumida tratan de explicar la realidad. Esto es importante que lo sepan, chicos, ¿ah? Para conocer el mundo económico en forma sencilla, se elaboran cuadros abstractos que en forma resumida tratan de explicar una realidad. ¿A qué nos referimos? ¿A una teoría económica? ¿A un modelo económico? ¿A una ley económica? ¿A la ciencia económica? ¿O a la categoría económica? Ahí mejor les voy a dar la respuesta para que la capten más rápido, alumnos. La van a captar más rápido. ¿Y cuál sería la respuesta, chicos? La respuesta sería la E, que significaría, chicos, la categoría económica. Vamos a ver por qué. Dentro del campo de las ciencias económicas, chicos, encontramos el esfuerzo
que se hace por parte de los teóricos para querer explicar el funcionamiento de una realidad. Pero dicha realidad es muy compleja porque las condiciones cambian continuamente por acción del mismo hombre. Si ustedes se han dado cuenta, hace un poquito les hice un ejemplo y cómo cambió eh, una condición, pero simplemente por acción del propio hombre. Entonces, para tratar de explicar una realidad, el teórico procura diferenciar las generalidades de las particularidades del medio, quedándose con las primeras, que luego serán sistematizadas, mejor dicho, ordenadas, en forma sucinta, surgiendo de esta manera un modelo económico que resulta ser una simplificación de la realidad, una simplificación de la realidad. En otras palabras, es un modelo económico. ¿Correcto, alumnos? Es un modelo económico. Chicos, si algo no entienden, me preguntan para que de este modo yo la pueda volver lo pueda volver a explicar. La pregunta fue, para conocer el mundo económico en forma sencilla, se elaboran cuadros abstractos que en forma sucinta tratan de explicar una realidad. Entonces nos referimos a los modelos económicos. Profesor, ¿y por qué no puede ser una teoría? No, pues es que es una teoría, ya es mucho más una propuesta de cómo solucionar un problema, ¿no? Y una ley es algo que ya está establecido, por lo tanto no puede ser ni una teoría ni una ley. Esta pregunta, chicos, ha venido en examen de admisión de una universidad nacional a que se las voy a hacer. Así es que atención, porque acá vamos a aprender algo más. En su libro Ensayos sobre el principio de la población, publicado en 1798, Thomas Malthus, planteó que se podía controlar el crecimiento poblacional a través de la moderación moral. ¿Qué significa esto? Recuerdo, vamos a ver quién es Thomas Malthus, chicos. Thomas Malthus es un economista que era seguidor de Adam Smith, el padre de la economía, que él pues estaba un poco preocupado porque pensaba que la población estaba creciendo de una manera demasiado acelerada. La población crecía aceleradamente y la producción no tenía el mismo nivel de crecimiento. Por lo tanto, se suponía que iba a haber un gran problema para la alimentación de la humanidad. Entonces estamos hablando de este Thomas Malthus. Repito la pregunta. En su libro Ensayos sobre el principio de la población, publicado en 1798, Thomas Malthus planteó que se podía comprobar que se podía controlar el crecimiento poblacional a través de la moderación moral. Esto significa, mira la alternativa, generar guerras y desastres, el surgimiento de enfermedades y epidemias, el empleo masivo y métodos anticonceptivos, casarse a una edad madura y practicar el celibato, evitar el consumismo para no generar escasez. Chicos, la respuesta de este señor está fácil en la pregunta. La misma pregunta te dio la respuesta. A ver quién se da cuenta. Mira, la misma pregunta te da la respuesta. Voy a volver a leer la pregunta. En su libro, Ensayos sobre el principio de la población, publicado en 1798, Robert Thomas Malthus planteó que se podía controlar el crecimiento poblacional a través de la moderación moral. Si te dice de la moderación moral, ya te está dando la respuesta. A ver, repito, te está dando la respuesta, moderación moral. Te voy a dar las alternativas y ustedes tienen que sacarla. Generar guerras y desastres, surgimiento de enfermedades y epidemias, empleo masivo de métodos anticonceptivos, casarse a una edad madura y practicar el celibato, evitar el consumismo para
no generar escasez. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Intentamos A, generar guerras; B, surgimiento de enfermedades; C, empleo masivo; D, casarse a una edad madura y practicar el celibato; y E, evitar el consumismo para no generar escasez. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Vamos por el chat, chicos, por el chat, los que están participando, gracias. La respuesta correcta sería casarse a una edad madura, es lo que planteaba. David y Ricardo, esta pregunta yo se las hice a ustedes, chicos, en una de las separatas que tenían, y la recuerdo porque esta pregunta se ha dado ya 2 o 3 veces en algunas universidades. Si bien es cierto, no es la misma, pero muy parecida. David y Ricardo. ¿Se acuerdan de David Ricardo, alumnos, el seguidor de Adam Smith? ¿Te acuerdas cuando hablamos de ventajas comparativas? Yo les expliqué cuál era la propuesta sobre las ventajas comparativas que hizo David Ricardo. La pregunta: David Ricardo, para poder plantear sus principios sobre la ventaja comparativa, utilizó como ejemplo el comercio que realizaban Inglaterra y Portugal. La respuesta es Inglaterra y Portugal. Y acá yo marqué un asterisco, alumnos, en esta pregunta. ¿Por qué? Porque dije que lo iba a explicar un poquito más detalladamente. ¿Sabes por qué me interesaba explicarla más detalladamente? Porque en el siglo XIX, Inglaterra se ubicó, chicos, económicamente como el país hegemónico a nivel mundial. Era la potencia en todos los planos, chicos. Inglaterra era lo máximo en el siglo XIX. Era el país donde el capitalismo, basado en el liberalismo económico, había avanzado considerablemente. Los excedentes económicos logrados por la industria inglesa requerían de nuevos mercados. Por eso es que sus teóricos, entre ellos David Ricardo, debían desarrollar teorías que contribuyan con el libre comercio entre países, para que Inglaterra continúe con su proceso de acumulación de capital. Así es como David Ricardo propone la teoría de la ventaja comparativa, donde muestra que los países salían ganando si se incorporaban al comercio internacional. Para explicar parte de esa teoría, se basó en un comercio entre Inglaterra y Portugal. Chicos, allí está esta explicación. Ya sabemos, alumnos. Entonces, la pregunta fue: David Ricardo, para poder plantear su principio sobre la ventaja comparativa, ¿qué nos interesa saber acá? Que a David Ricardo sacó su teoría sobre ventaja comparativa y cómo demostró que su propuesta de ventaja comparativa era aceptable o era importante, porque utilizó como el ejemplo el comercio que realizaban Inglaterra y Portugal. Inglaterra y Portugal. Recuerda que te dije que en el siglo XIX, económicamente, la fuerza más importante del mundo era Inglaterra, donde el capitalismo, que se basa en el liberalismo económico, habían avanzado considerablemente. ¿A qué se llama liberalismo económico, chicos? Se llama liberalismo económico donde toda la economía, no especialmente los precios, lo pone el mercado. Nadie controla el mercado se autorregula, como llamaba Adam Smith, la mano invisible, la que regula los precios, ¿no? Entonces ya tenemos esa respuesta. ¿Alguna pregunta que hacer, chicos? De repente alguna palabrita, alguna, alguna expresión económica que no la entendieron, para explicárselas, por favor. Muy bien. Chicos, vamos a una pregunta más y siempre explicando lo de la pregunta que se está formulando, algunos conceptos para que lo entendamos mejor. La pregunta dice: en la década de los años 40 del siglo XVIII, David Hume explicaba que conforme cambian las cantidades de dinero dentro de una economía, también se modifica
el nivel de precios. Ese análisis se relaciona con el desarrollo de la... Ahí está para completar. Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. En la década de los años 40 del siglo XVIII, David Hume explicaba, decía que conforme cambia la cantidad de dinero dentro de una economía, también se modifica el nivel de precios. Este análisis se relaciona con el desarrollo de la... Mira, acá la respuesta está en la pregunta nada más. Igual con el otro te habló de moral, igualito acá está la respuesta. Mira, la pregunta dice, en la década de los años 40, David Hume explicaba que conforme cambia la cantidad de dinero, ahí está la respuesta, que conforme cambia la cantidad de dinero dentro de una economía, también se modifica el nivel de precios. Ese análisis se relaciona con el desarrollo de la, mira la alternativa A, ley de mercados, B, teoría cuantitativa del dinero, C, acumulación de capital humano, D, medición de las actividades económicas y E, teoría sobre los ciclos económicos. Chicos, ¿cuál sería la respuesta? La A, ley de mercados, la B, teoría cuantitativa del dinero, la C, acumulación del capital humano, la D, medición de las actividades económicas, la E, teoría sobre ciclos económicos. ¿Cuál sería la respuesta, alumnos? Si usted escucha la pregunta, ahí está la respuesta. Repito una vez más. En la década de los 40 del siglo XIX, David Hume explicaba que conforme cambia la cantidad del dinero dentro de una economía, también se modifica el nivel de precios. Ya te di la respuesta, alumno. Este análisis se relaciona con el desarrollo de A, ley de mercados, B, teoría cuantitativa del dinero, C, acumulación del capital humano, D, medida de la actividad económica y E, teoría sobre los ciclos económicos. Muy bien, Jesús. Muy bien, Jesús. Muy bien, Dana. Ahí está la respuesta. B. Chicos, muchas de las preguntas que vienen en el examen de admisión te dan la respuesta prácticamente a la misma pregunta. Si te dice moral, entonces te vas a buscar la parte moral. Acá te dice cuantitativa del dinero. Acá te está diciendo, conforme cambia la cantidad de dinero, te está diciendo cuantitativa. Cuantitativa es cantidad de dinero y la respuesta está allí misma. Por eso les digo, pongan atención en eso. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que uno tiene a veces a la edad tuya? Que muy rápido se aturde. No, tranquilo, chicos, tranquilo, con calma, y vas a ver que vas a encontrar la respuesta. Las respuestas en el examen de admisión no son rebuscadísimas, alumnos. No son rebuscadas, simplemente con paciencia encuentras la respuesta. Vamos, una pregunta más, chicos, ya. Dice, entre los planteamientos de Adam Smith tenemos la división del trabajo, pero los frutos de esta división pueden verse limitados por el tamaño de mercado. Para evitar esto, y vienen las alternativas. Dice, entre los planteamientos de Adam Smith, ¿te acuerdas quién es Adam Smith? El padre de la economía, su libro El origen sobre la riqueza de las naciones. Entonces dice, sobre los planteamientos de Adam Smith, tenemos la división del trabajo, pero los frutos de esta división pueden verse limitados por el tamaño del mercado. Para evitar esto, debes completar la alternativa. Para evitar esto, A, el precio debía maximizar su beneficio. La economía debe ser regulada por el Estado. El consumidor tenía que maximizar su utilidad. La escasez superaba con una buena elección o el mercado debía ser de libre concurrencia. Chicos, la respuesta ya te lo acabo de dar también, ¿ah?
Dice que cuando hay división de trabajo, entre los planteamientos de Adam Smith, dice, tenemos la división del trabajo, pero los frutos de esta división pueden verse limitados por el tamaño del mercado. Entonces, para evitar esto, el mercado debería ser de libre concurrencia. Acuérdate que cuando estás hablando de Adam Smith te dice que todo lo soluciona el mercado. Entonces, si te dice la alternativa, el mercado ser de libre concurrencia, el mercado va a regular. Chicos, ¿qué pasa? Mira, ahora yo tengo un pequeño problema, por ejemplo, por donde yo vivo. En casa hay alguien que tiene una especie de manía por el consumo de una fruta que se llama la pitahaya, no sé si ustedes la conocen. Entonces, esa pitahaya yo la compraba a 6 soles el kilo, 8 soles el kilo, de pronto 10 soles el kilo. Y de pronto yo voy al mercado ayer y por una pitahaya que no tendrá ni siquiera un cuarto de kilo, me estaban pidiendo 9 soles, lo que equivale que el kilo de pitahaya está casi en 40 soles. ¿Por qué creen, chicos, que ha subido tanto el precio de la pitahaya? Hay una alternativa, ¿no? La más clara. ¿Cuál es la razón que haya subido la pitahaya? Es que no hay en el mercado. Son muy pocos los vendedores. Y como mucha gente quiere, naturalmente los precios se han elevado. Pero ¿qué pasa si Adam Smith te dice, por ejemplo, que debe haber libre concurrencia? ¿Y qué pasa si mañana llegan 500 camiones trayendo pitahaya? ¿Qué pasará con el precio de la pitahaya? ¿Bajará o subirá, alumnos? Tendrá que bajar, ¿verdad? A eso se refiere, chicos. A eso se refiere nuestro amigo Adam Smith. Por eso es que esa pregunta dice, entre los planteamientos de Adam Smith, tenemos la división del trabajo que permitió mejorar los niveles de productividad en el proceso productivo. Pero esto podría generar un equilibrio en el mercado por lado de la oferta, debido al mayor excedente económico. Entonces, para evitar estos problemas, el mercado debía ser libre, de libre concurrencia, donde los agentes económicos pueden ingresar o salir con toda libertad para que el mercado tienda siempre al equilibrio y nadie se vea perjudicado. Los agentes, chicos, son las familias, los agentes son las empresas, las fábricas. Estos son los agentes económicos. A eso se llaman agentes económicos. Claro que sí, Jesús, claro que sí, Dana, claro que sí. Entonces, ese es el mercado. Creo que yo les había explicado algo de esto, sucedió también con el problema de la pandemia. ¿Se acuerdan con el problema de la pandemia cómo subieron los precios, especialmente del oxígeno? Entonces, y yo inclusive le dije que son cosas legales, pero inmorales, ¿no? Cuando llegaron a subir a unas cantidades impresionantes, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Estas preguntas que estoy haciendo, alumnos, son bastante válidas para ustedes. Por ejemplo, alumnos, ahorita vamos a entrar a lo que es a repasar rapidito, alumnos, lo que es el proceso productivo. Chicos, ¿recuerdan ustedes cómo se llamaría el petróleo que está en el subsuelo? Chicos, el petróleo, sabemos que hay petróleo en el Zócalo continental, ya ahí está el petróleo. ¿Qué cosa es ese petróleo que está en el subsuelo, chicos? ¿Es un insumo? ¿Es una materia prima? ¿Es una materia bruta? Materia. Claro, materia bruta. La materia bruta es cuando está en su estado natural, ¿recuerdan? Cuando no ha tocado la mano del hombre. La materia prima sería cuando el petróleo ha sido extraído, lo que se llama el petróleo crudo, sería la materia prima. Y cuando ya hay una materia prima, se hace petróleo combinado con elementos químicos, se llama insumo. Y cuando ya el petróleo es refinado, ya está listo para echarle al carro, por ejemplo, a eso se llama bien final.
Por ejemplo, si esto no sabemos, vamos a tener problema cuando hayan preguntas donde se sobreentienda que ustedes ya saben esto. Recuerden, chicos, que para que haya producción tienen que haber factores. Y esos factores de la producción son la naturaleza, el trabajo y el capital. Esos son factores que se llaman clásicos porque siempre han existido. Naturaleza, trabajo y capital. Pero hay alguien que los agrupa a todos ellos, a la naturaleza del trabajo al capital. Y a eso vamos a llamar empresa, ¿no? Entonces, los factores productivos son los que se emplean para producir. Luego viene el proceso productivo. Ahí está pues naturaleza, trabajo y capital juntos ya en lo que va a ser la empresa. Ahí es donde se transforman los productos, ¿no? La materia prima, la materia bruta, la hacen materia prima y la hacen insumo. Y ya viene la producción, que son bienes y servicios finales. Pero recuerdan, chicos, que acá falta un factor de producción. Mira, ya hablé de naturaleza, trabajo y capital, y ahora hablo de empresa. ¿Qué factor de producción falta acá? Que no lo he mencionado, muchachos. Mire, he hablado de naturaleza, trabajo y capital. Ahora he aumentado la empresa, pero falta un quinto factor que es importantísimo, chicos, para el orden sobre todo, para mantener el orden, para saber las cosas claras, para que no haya teóricamente injusticias. ¿Qué falta allí? ¿Qué factor llamado moderno falta en lo que he mencionado, chicos? ¿Qué pasó, Jesús? ¿Te olvidaste? Dana, ¿qué pasó? Rafael, ¿te has dado cuenta que falta un factor de la producción? ¿Cuál es el factor que falta? Hablé de naturaleza, trabajo y capital, ahora hablé de empresa y le dije que falta un factor. El factor que falta, chicos, es el Estado, porque el Estado es el que va a poner las normas de juego, es que va a dar las normas de juego, va a dar las garantías, no el Estado. Esos son los cinco factores productivos. Y recuerdan que siempre después de una producción viene un pago, ¿no? Un pago, la distribución que se tiene que hacer a los que han participado en la producción. Chicos, ¿cómo se llama, cómo se denomina, alumnos, a la retribución que tiene el factor de producción llamado naturaleza? ¿Cómo se llama la retribución que recibe la naturaleza, jóvenes? Muy bien, Camila Isabel, muy bien. Se llama renta, claro que sí se llama renta. ¿Y cómo se llama la retribución que recibe el trabajo? El trabajo recibe una retribución. ¿Cómo se llama lo que recibe el trabajo? Chicos, el trabajo lo que recibe cualquier persona que trabaja, ¿cómo se llama? ¿Un sueldo? Pues un sueldo, si quieren lo vamos a llamar salario, ¿ya? El salario, muy bien, Dana, el salario. El salario, claro, el salario. Las remuneraciones son, así se llama pues a lo que cobran. En el caso lo vamos a llamar salario, ¿no? Pero la remuneración así se conoce también. Chicos, y el capital, por ejemplo, tú das tus máquinas. ¿Cómo se llama lo que cobra la retribución de tus máquinas? O sea, tu máquina es tu capital. Tú das tu capital para que haya una producción. Hay que pagar a tu máquina. ¿Cómo se llama lo que se le paga por el uso de esas máquinas, de ese capital?
A buena hora que estoy haciendo este repaso, chicos. A buena hora que estoy haciendo ese repaso. Esto es básico para que ustedes sepan. Repito, ya hemos dicho que a la naturaleza se le paga la renta, al trabajo se le paga el salario, su remuneración el salario. ¿Y cómo se llama lo que se le retribuye al capital? Chicos, si tú prestas dinero a un desconocido que te pague muy bien, Camila, intereses, intereses. Por eso te dice, me ha prestado un capital de 10.000 soles con 10% de intereses. Quiere decir que tú tienes que pagarle ahora 11.000 soles. Esos son los intereses. Muy bien. ¿Y cómo se le llama lo que se le paga al Estado? Porque el Estado interviene en la producción también. ¿Cómo se llama lo que se le paga al Estado? Es lo que pagamos todos. Tú también pagas, por si acaso. Profe, yo soy menor de edad, también pagas tú. Lo que pasa es que no te das cuenta dónde la pagas, pero sí pagas. ¿Cómo se llama lo que se le paga al Estado, chicos? Todos caemos con el Estado directa o indirectamente. Muy bien, Jesús, muy bien, Jesús. Pagamos impuestos, lo que se llama los famosos tributos, ¿no? Los impuestos, claro que sí. Muy bien, alumnos. Eh, esta pregunta es bonita, alumnos. Dice, la formación de precios. Chicos, este es solamente deducción. Como digo, este es paciencia. Siempre escucha con tranquilidad, David. Nada más. Dice, la formación de precios de los distintos bienes y servicios se determina en la etapa del proceso económico denominado, eso lo habíamos hecho en clases, chicos. ¿En qué parte del proceso económico se forman los precios, chicos? Mira, saca por deducción nomás, ¿en qué parte del proceso económico se forman los precios? O sea, tú pagas un precio que ya se ha formado, pero ¿en qué parte del proceso económico se forman los precios, chicos? Ah, falta que no sepas cuál es el proceso económico. Ahí ya viene el problema. Si no sabes el proceso económico, por eso le digo, chicos, pregunte. El proceso económico, hablamos alumnos de producción, circulación, distribución y consumo. Ahí luego ya viene la inversión, ¿no? Pero acuérdate, el proceso económico significa, alumnos, producción, circulación, distribución y consumo. Te lo voy a hacer en un ejemplo más fácil, alumno. Yo voy a producir un bien. ¿Y qué me hago con mi producción? Tengo que hacerlo circular, pues tengo que llevar al lugar donde me lo van a comprar. Ya, entonces ahí está la circulación. Y después de la circulación, tengo que pagar, pues, a todos los que han, formado parte, a todos los que han formado parte de la circulación. Y ahora luego ya, como ya todo lo he vendido, ya lo consumen. ¿Dónde se forman los precios, chicos? A ver, repito, ¿en qué parte se forman los precios? La formación de los precios de los distintos bienes y servicios determina el proceso económico. A ver, chicos, ¿dónde se forman los precios de los distintos bienes y servicios? Esos que se determinan en la etapa del proceso económico. ¿Alguien tiene una idea, chicos? ¿Alguien tiene una idea, por favor?
Chicos, acá me están poniendo respuestas. Parece que no le están poniendo ganas, muchachos. A ver, de nuevo. La pregunta es, ¿en qué etapa del proceso se forman los precios? Entonces, ¿cuándo se forman los precios? Entonces, la alternativa es distribución, consumo, circulación, producción e inversión. Chicos, donde se forman los precios, si tú doy la respuesta, tú te vas a dar cuenta que es demasiado simple, alumno. La respuesta es súper simple, alumno. Como le digo, el problema es Distribución. que no, alumno. ¿Sabes por qué te digo no? Si es bueno, alégrate cuando te equivocas, alumno. ¿Sabes qué es la distribución? La distribución es cuando tú le pagas a la naturaleza. Se llama retribución. Ya, entonces, cuando tú le pagas a la naturaleza, donde se forman los precios es en este momento. A ver, te explico. Yo soy productor de papa, ¿correcto? Viene el mayorista, me compra la papa, por decirte a 50 centavos el kilo. El mayorista se va y el precio automáticamente aumenta. ¿Por qué? Porque lo va a transportar y va a vendérselo al minorista. Se lo va a vender sumándole los 40 que compró, más 10, más 20 centavos por el transporte, por kilo, por kilo, más su ganancia. Ya subió ya. Estaba a 40, ahora está a 80. El minorista se lo da al distribuidor. A esos 80 le va a aumentar su ganancia. Y está en un sol ya. Entonces, donde va a variar el precio, va a ser en en la circulación. No se olviden esto, chicos, ¿sabes qué? A ver, nuestra economía es una economía liberal, es una economía cuasi capitalista, ¿no? Entonces, en una economía capitalista, la presencia del mercado es fundamental para comprender el funcionamiento de esta clase de economía. El mercado se convierte en uno de los principales elementos de la etapa de la circulación dentro del proceso económico. En el mercado donde el productor y consumidor deben tomar decisiones racionales en función a mecanismos y precios que se generan para que estos agentes económicos no se vean perjudicados. Entonces, es en la circulación. ¿Quedó claro, alumno? Es en la circulación. Repito, chicos, repito, me alegro estar haciendo este repaso, alumno, porque esto es más importante de lo que nosotros imaginamos, porque esto nos va a dar base para todo aquello que después, inclusive, hasta lo podemos sacar por deducción algunas preguntas, chicos, pero si no sabemos las cuestiones básicas, ahí vamos a tener el problema, alumnos. Ya sabemos lo que es producción, ya sabemos lo que es circulación, ya sabemos lo que es distribución, ya sabemos lo que es consumo. Y después de eso ya viene algo, alumnos, que ustedes saben perfectamente que se llama inversión. Y a inversión ese es el dinero que has sacado después de hacer todo el comercio y entonces lo vuelves a invertir. Acuérdate que producir es generar bienes y servicios y ahí está la empresa, el que organiza la producción. La circulación, chicos, es el traslado y el intercambio de productos. Ahí donde se genera los precios, pues eso genera los mercados. ¿Y qué es la distribución? Es el reparto de la riqueza. ¿Te acuerdas? Los salarios para los obreros, la renta para la naturaleza, intereses para el capital, ganancia para el empresario, impuestos para el Estado, salario para el trabajador, rentas para la naturaleza, intereses para el capital, ganancia para el empresario, impuesto para el Estado. ¿Y cuál es la otra frase del proceso económico? El consumo. Entonces, el consumo es el empleo
de lo producido y esto que estás comprando satisface tus necesidades. Entonces los ingresos no consumidos se convierten en ahorro. Entonces tú tienes un ingreso, no lo consumes, lo guardas, ese es ahorro y con ese ahorro se puede hacer una inversión, es decir, financiamiento de un nuevo proceso de carácter productivo. Muy bien, alumno. Ya veis, ya estamos haciendo ese buen repaso. A ver, chicos, esta pregunta también ha venido varias veces, chicos. Claro que viene varias veces, un poquito modificaditas, pero en el fondo es lo mismo. A ver, en todas las sociedades se han producido recursos materiales. Sin embargo, lo que ha diferenciado a un proceso económico de otro es la forma que se han dado. En todas las sociedades se han producido recursos materiales. Sin embargo, lo que ha diferenciado a un proceso económico de otro es la forma como se han dado. Chicos, y acá para hacerlo más rápido, en las relaciones sociales de la producción. Ya, esta sí tienen que contestármela todos, chicos, porque lo acabo de explicar. ¿Eh? En la etapa del proceso económico, ya sabes de lo que es el proceso económico, en la etapa del proceso económico, donde se obtiene el nivel de ingreso de las personas que será destinado teóricamente al consumo y al ahorro, ¿cómo se llama, chicos? Es la etapa del proceso económico donde se obtiene el nivel de ingreso de las personas que será destinadas teóricamente al consumo y al ahorro. Tienes solo 5 alternativas que ya te las he dado. Camila, ¿esa respuesta la acabo de dar o ya es la anterior? Chicos, repito, ¿no? Es la etapa del proceso económico donde se obtiene el nivel de ingresos. O sea, ahí se obtiene el nivel de ingresos de las personas que serán destinadas teóricamente al consumo y al ahorro. Chicos, ¿cómo se llama lo que tú ya recibiste? Tú lo gastaste y lo que te sobra lo puedes ahorrar. ¿Cómo se llama esa etapa? Distribución, pues chicos, distribución. No te digo, se les pone un poquito complejo y se hacen problemas. Recuerda muy bien, alumnos, es la distribución, la distribución. No nos podemos olvidar eso, chicos, ¿ya? La distribución. Dentro de las etapas del proceso económico encontramos la distribución donde se reparte la riqueza generada entre los propietarios de los factores productivos. En esa etapa se asignan ingresos a las personas. Ese reparto se realiza por medio del mercado. Sin embargo, la distribución de la riqueza no es en forma equitativa, pero se refleja en los altos niveles de pobreza y extrema pobreza existentes en nuestro país y en la mayoría de los países. Entonces, chicos, la respuesta es distribución. Chicos, esta pregunta yo se las he hecho también, se las dejé a ustedes y espero que la recuerden, ¿no? A ver, dice, en 1999, los países europeos, en ese tiempo eran 11 chicos, lanzaron al mercado su moneda única, llamada el euro. Esto afectó positivamente a su proceso económico. Diga usted a qué etapa afectó positivamente: al consumo, a la inversión, a la producción, a la distribución o a la circulación. Chicos, si no me dicen esta pregunta ya me voy a preocupar. ¿Ah? En 1999, los países europeos. Chicos, la pregunta suena difícil, es bien fácil, simplemente es cuestión de que pongas atención nada más. En 1999, los países europeos, 11 en total,
lanzaron al mercado su moneda única. Se llamaba el euro. Esto afectó positivamente, mejor dicho, le hizo bien. Esto afectó positivamente a su proceso económico, principalmente en la etapa de consumo, inversión, producción, distribución o circulación. Vamos Jesús, vamos Camila, vamos Dana. ¿Qué pasó, Dana? ¿Te me quedaste? Vamos Camila. Vamos Jesús. Yo les había explicado, chicos, repito, en el año 99, los países europeos, te conté que fueron 11, lanzaron al mercado su propia moneda, su moneda única, se llamó el euro. Esto afectó positivamente a su proceso económico. ¿A qué proceso fue? ¿Al consumo, a la inversión, a la producción, a la distribución o a la circulación? Vamos chicos, inténtenlo pues. Nadie lanza una posible respuesta, alumnos. A ver, alguien lance alguna respuesta, chicos. A ver, no importa si se equivoca. Ahora Europa ha hecho su propia moneda. Se llama el euro. Y eso fue muy bueno. ¿Para qué fue bueno? Para su consumo, para su inversión, para la producción, para la distribución o para la circulación. ¿No tiene respuesta, Jesús? Camila, ¿alguna respuesta? Cintia, participe, por favor. Diogo, Rita, nadie. Rita, antes participaba hoy día, ¿qué ha pasado? Ya, chicos, le doy la respuesta. La circulación. Profesor, ¿por qué la circulación? A ver, puedes deducir por qué la circulación. Te cuento, chicos. Lo que sucede, chicos, antes de que haya la unificación de moneda en Europa, esos 11 países tenían problemas en las transacciones económicas. Profesor, ¿y por qué tenían problemas en las transacciones económicas? Porque cada país tenía su propia moneda. Entonces había diversidad de moneda. Entonces cada país tenía su moneda y había que hacer el cambio de moneda para entablar actividades comerciales. Entonces tener cuenta bancaria en cada moneda. Entonces las empresas tenían que manejar diferencias para sus productos. Entonces esas cosas generaban pues costos adicionales a las economías europeas. Entonces, con el establecimiento de la nueva moneda, con la unificación de la nueva moneda, con la aparición del euro, todos esos países superaron esas dificultades y lograron reducir sus costos, mejorando la etapa de circulación dentro de su proceso económico. ¿Quedó claro, muchachos? Solo vuelvo a explicar cuál fue la ventaja de Europa cuando hizo el euro, cuál fue la ventaja, dónde se adquirió ventaja en ese proceso productivo, en en la circulación. Claro, pues imagínate que tú eres un vendedor, vas a Europa, tienes 11 países y tienes que tener cuentas en 11 monedas diferentes, tienes que ver las cuestiones de precios, te va a generar una serie de trámites burocráticos que te hace perder el tiempo. En cambio, cuando se hizo el euro y con todos comercializaban con el euro, imagínate la facilidad que te dieron para trabajar, chicos. Por si acaso, chicos, estas respuestas que estamos haciendo son mucho más importantes
que otras cosas, porque ya considero que esto te va a ser muy útil para ti en lo que va a ser tu reto de enfrentar el examen. Chicos, el proceso económico tiene como fin principal, ¿cuál es el fin principal del proceso económico, alumnos? Generar bienes y servicios, extraer recursos naturales para el comercio, comercializar productos, incrementar la inversión o satisfacer necesidades. Vamos, chicos. Está fácil. En el proceso económico, ¿cuál es el fin principal, muchachos? ¿Cuál es el fin principal, jóvenes, en el proceso económico? El fin principal, chicos, es satisfacer las necesidades. Muy bien, Dana, satisfacer las necesidades. Chicos, antes había muy bien, Dana, muy bien, Dana, muy bien, Jesús. Chicos, había un programa en el gobierno, no sé de quién fue, chicos, creo que fue de Toledo, que se llamaba Mi Vivienda. Se orientaba principalmente a la población de ingresos medios. Esto expresa una forma de atender una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad atendían cuando hicieron viviendas para la población de ingresos medios? Satisfacción de una necesidad social, A, B, suntuaria, C, general, D, vital o E, superflua. ¿Qué tipo de necesidades, alumnos, estaba satisfaciendo? Social, suntuaria, general, vital o superflua. A, social, B, suntuaria, C, general, D, vital, E, superflua. Sería, alumnos, una necesidad vital. Chicos, esto está pasando actualmente en el Perú y esta respuesta me la tienen que dar, chicos, sí o sí. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo, esto es ejemplo del año 2022. Para que todos los bienes, chicos, puedan ser intercambiados legalmente en el mercado, se requiere que sobre ellos estén claramente definidos los criterios de A, valor de uso, B, costo de oportunidad, C, escasez, D, abundancia o E, propiedad. ¿Cuál de esos criterios deben estar bien definidos, chicos, para que haya un comercio totalmente honesto? Para que todos los bienes puedan circular en el mercado, se requiere sobre ellos estén claramente definidos los criterios de valor de uso, A, B, costo de oportunidad, C, escasez, D, abundancia o E, propiedad. ¿Cuál sería la respuesta, alumno? Para que todos los bienes puedan ser intercambiados en el mercado, se requiere sobre ellos estén claramente definidos los criterios de valor de uso, oportunidad, escasez, abundancia o propiedad. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Imagínate actualmente nada más. Ya, imagínate que quieres comprar un teléfono. ¿Qué cosas necesitas que esté bien claro, alumnos, para que no tengas problemas? Propiedad, chicos. Propiedad, muchachos, propiedad. A ver, uno más. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, chicos? Nos quedan unas cuantas preguntitas por hacer que son importantes. Chicos, esta ha venido en examen de admisión en más o menos que esto vino en el año, si mal no recuerdo, alumnos vino en el año
Ya, alumnos. Esta pregunta está bonita. Escuchen esto, ¿ah? Durante el ciclo económico, la crisis va precedida de... Chicos, ¿qué cosa precede a una crisis económica? Durante el ciclo económico, la crisis va precedida de qué, alumnos? Chicos, recuerda, en una economía, una depresión es una forma de describir crisis económica que consiste en una gran disminución sostenida de producción y consumo, acompañada de altas tasas de desempleo y quiebras empresariales, considerada como una forma rara y extrema de recesión. Una depresión se caracteriza por un incremento anormal del desempleo. O sea, cuando hay depresión, chicos, hay un incremento anormal del desempleo, la restricción del crédito, se reduce la producción y la inversión, varias fluctuaciones de tipo de cambio monetario altamente volátiles, que en su mayor parte constituyen devaluaciones. La deflación o la hiperinflación son también elementos comunes de una depresión. Se diferencia de una recesión en que esta solo es una desaceleración normal y pasajera del ciclo económico, mientras que una depresión es el punto más bajo del ciclo económico. El ejemplo más conocido fue la crisis del 29 o la famosa depresión de los Estados Unidos que afectó a todos los países occidentales y que fue particularmente severa en los Estados Unidos. Chicos, ahí vamos a dar esa famosa respuesta, la famosa depresión. Durante un ciclo económico, la crisis va precedida de una depresión económica. Correcto, chicos. He tratado de ayudarlos con conceptos básicos que ustedes necesitan saber y deben saber. Ahora, chicos, les dejé unas preguntas de la práctica de lo que es la economía informal, pero según mis cálculos, lo que yo he hecho es mucho más, está mucho más interesante, alumnos, el repaso que hemos hecho. Bien, chicos, si alguien tuviera que hacer alguna pregunta en este instante, hágala, por favor, alumnos. Muy bien. Chicos, hoy día los veo apagados, no sé por qué, chicos, no sé por qué. Ustedes están viendo allí con las preguntas, chicos, de hoy día que se supone que todos ya ustedes lo deben haber hecho. ¿A qué sector productivo perjudica directamente la informalidad a los alrededores del emporio comercial de Gamarra? Chicos, ¿a qué sector perjudica? A la SUNAT, Indecopi, el MEF, textil bancario. Chicos, teóricamente parecería textil, ¿no? Porque en Gamarra todo es textil, pero ahí hay de todo, ambulantes, informales de todo tipo hay allí, alumnos. Entonces vamos a la SUNAT. Los mercados negros surgen por muchas razones. Por ejemplo, la fijación de precios sindical, ¿cuál será su causa, chicos? El desequilibrio del mercado, el desequilibrio del mercado. La ausencia de información que motiva la falta de datos del PBI es generado por la economía informal. Hay ausencia de datos. Los trámites documentarios son excesivos y costosos. Esto es también una causa para qué, alumnos? Para la economía para la economía informal. La economía informal es negativa para el fisco nacional y el orden público, pero se le atribuye como una ventaja. Chicos, ¿por qué la economía formal podría ser una ventaja? Dígame una pregunta, alumnos de acá, de una alternativa. ¿Por qué tendría alguna ventaja? ¿Cuál es la ventaja de las 5, alumnos?
Dana, aparte de Dana, ¿alguien más ve una ventaja en la economía informal, chicos? Camila. Profesor, Dana la dice, respuesta Dana dice anterior, el D. Camila dice C. Dime, Dana. la respuesta era de otra pregunta. Ya, con razón, ya le vi. ¿Cuál sería la respuesta, Dana, ahí? Está bien simple, ¿ah? Mira, ¿cuál sería la única ventaja que tiene? Ahí sabe, la 5. Si es una ventaja, genera empleo. ¿Te has dado cuenta que los ambulantes se hacen su propio empleo? El gran perjuicio que genera la economía informal para el orden fiscal es falsificación, suplantación, descuido de las obras públicas, evasión tributaria, estadística. ¿Cuál es el gran problema? Evasión, evasión tributaria. Una gran empresa ingresó al mercado peruano con una gran inversión, pero fracasó por el mal gusto de los peruanos, por el gusto de los peruanos. ¿Qué hicieron mal, chicos? Este es solo un poquito de criterio nada más. Una empresa ingresó al mercado peruano con gran inversión, pero fracasó por el gusto de los peruanos. ¿Qué hicieron mal? ¿Faltó inversión? ¿Hicieron mal su estructura de costos? ¿Hicieron mal su estudio de mercado? ¿Hicieron mal su análisis de calidad? ¿O hicieron mal sus cálculos tributarios? ¿Cuál sería la respuesta? El estudio de mercado, chicos. Formación de los subempleos. ¿Quién lo genera? La economía la economía informal. Chicos, todas estas preguntas nosotros ya lo hemos hecho. Todas estas preguntas. Así es que, por favor, chicos, eh, vamos a darlo. Dice la última pregunta, se acabó la hora ya. El impuesto de profesionales es de cuarta categoría. El documento estatal que para un año determinado es el presupuesto. Todos los peruanos que pagan impuestos forman parte de la población económicamente activa. No por eso pagan impuestos. ¿Cómo se domina el pago de la limpieza pública, chicos? Arbitrios, arbitrios, arbitrios. Acá tenemos a qué categoría de impuestos pertenecen las patentes. ¿Qué cosa es una patente, chicos? Una patente es eh, una propiedad intelectual. Dana, un favor, pues Dana, te voy a pasar el PPT de este PPT que estamos haciendo ahorita y tú se lo compartes con tus compañeros, por favor, pues. Ya, profesor. Te lo agradezco, Dana. Chicos, hoy día, que fue la última clase, yo pensaba que ustedes iban a participar más alumnos, pero hoy día, qué pena, los he visto apagados. No sé qué ha pasado. La primera clase la pasamos muy bien, participamos, conversamos. Y cuando ustedes no participan, chicos, bajan las revoluciones a los mismos profes también. Es bueno participar. Gracias, Dana, por haber participado. Gracias a todos, chicos. Espero que les vaya muy bien en su examen de, de admisión, chicos, que lo que sí les garantizo, las preguntas que yo les he hecho, la clase que he hecho, he desarrollado las preguntas que puede venir en el examen. ¿Por qué les digo eso? Porque he tocado todos los puntos que se pueden tomar y si alguno no viene igualito, vendrá muy parecido. ¿Por qué? Porque es así los temas que están dentro para ustedes, ¿ya? O sea que en el examen de la parte economía, creo yo que se van a pasear. Uy, chicos, 9:53. Listo, chicos, un abrazo. Cuídense, muchachos. Un placer haberlos conocido. Adiós, muchachos. Adiós. Que les vaya muy bien. Gracias, Camila. Muy amable, Camila. Adiós, chicos.